Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. 9:19, casi 9:20. Les tenemos un bonus track. ¿Cómo se lo podríamos llamar? ¿Puesto cero? Puesto cero. Puesto cero. Vamos a ese. En su primera gira internacional como presidente, José Antonio Kast completó una intensa visita de 16 horas en Buenos Aires, marcada por una agenda política, diplomática y estratégica con el gobierno de Javier Milei. Durante la jornada, el mandatario chileno abordó el caso de Galvarino Pablaza, reafirmó el tradicional apoyo de Chile al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, profundizó la agenda de integración minera y fronteriza y además realizó un gesto político de respaldo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en medio de la ofensiva por la captura del exfrentista. Y para conversar de todos estos aspectos que acabo de mencionar acá en Turno AM, que marcaron el viaje de José Antonio Kast, estamos con José Antonio Viera Gallo, ex senador, ministro y embajador en Argentina durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas. Se escucha con eco ahí la señal. No sé si viene desde allá, José Antonio. Ahora sí parece. ¿Estamos bien? ¿Nos escucha, José Antonio? Yo perfecto. Perfecto. Acá estamos Geraldine, Camilo y Sebastián queriendo saber cómo podemos leer esta visita de José Antonio Kast, la primera fuera del país de manera oficial. Fue muy corta, fue del domingo a la noche al lunes en la tarde más o menos para reunirse con Javier Milei. ¿Qué simbolismo tiene? ¿Qué efectos prácticos tiene? ¿Cómo lo lee usted? Yo creo que en primer lugar se ha convertido casi en una tradición que uno de los primeros viajes de un presidente recién asumido sea a la Argentina. Así lo hizo el presidente Boric y así para atrás. Y en segundo lugar, yo creo que también marca una afinidad política bastante grande entre los dos presidentes, si bien tienen una discrepancia cultural grande. O sea, coinciden ideológicamente, pero culturalmente son muy distintos. Y bueno, lo que se planteó, lo que está en el comunicado conjunto de ambas cancillerías, es más bien una política de continuidad respecto a lo que se viene haciendo con Argentina desde hace muchos años. Y bueno, y ojalá, digamos, esas políticas puedan no solo continuar, sino que profundizarse y llevarse a cabo en un momento de las economías que no es fácil. Entonces, una cosa es decir, nos comprometemos, por ejemplo, a mejorar los pasos fronterizos, lo que es muy importante. Otra cosa después es ver si hay los recursos económicos, especialmente en la Argentina, donde están suspendidas las obras públicas, para poder cumplir esas metas. José Antonio, usted sabe, bueno, en diplomacia las señales son importantes y se ha viralizado mucho en redes sociales esta imagen del presidente Kast abrazando al jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien está justamente siendo investigado en Argentina por enriquecimiento ilícito. Se habla de sus viajes, de esta compra de departamento, en fin, ahí estamos viendo la imagen en pantalla. ¿Le pareció imprudente este gesto, tal como ocurrió, pienso yo, la primera visita que realizó este año el presidente cuando aún no asumía, cuando se sacó esa foto con la motosierra también, que fue muy comentada aquí en Chile? Bueno, yo me imagino que ellos se deben conocer hace tiempo, por las vinculaciones que hay en la estructura internacional más conservadora, de la cual forman parte Milei y su entorno, y también el actual presidente Kast. Me imagino que es más bien un gesto espontáneo. En Argentina la política está muy judicializada en general. No. Entonces hay muchos casos que dan vuelta permanentemente. No sé en qué va a terminar el caso llamado caso Adorni, pero no le atribuyo mayor importancia, digamos. Uh-huh. Y respecto a lo que también formó parte de la agenda de la visita del presidente Kast a Argentina, que era justamente en su momento la extradición a Pablaza a Chile, pero hoy la fuga y búsqueda, ¿cierto?, de él para poder ser juzgado en Chile. ¿Qué le parece todo lo que ha ocurrido a este respecto y también las críticas que se han esgrimido al gobierno anterior respecto a que da la sensación de que fueron gestiones insuficientes respecto a la extradición de Galvarino Pablaza?
A ver, yo no considero oportuno que las relaciones bilaterales con un país tan importante como la Argentina para Chile quede como subsumida solo en el caso Pablas. En ese sentido, yo creo que hubiera sido tal vez preferible que la visita se hubiera postergado hasta que el caso hubiera quedado más clarificado. Pero bueno, dicho eso, la verdad es que muy poco pueden hacer en este minuto los gobiernos, salvo, obviamente, digamos, las policías respecto a encontrar una persona que se encuentra prófugo de la justicia. Eh, yo no entiendo bien por qué él no se presentó como corresponde, hubiera podido alegar su inocencia en los tribunales chilenos, porque a él se le acusa de ser autor intelectual, no material, del caso Guzmán, y, y claro, ahora vivir prófugo, siempre escapando de la policía, de la ley, etcétera, no es nada fácil, sobre todo personas que ya tienen más edad, en fin. Pero bueno, es así. Ahora, en manos de qué está esto? Básicamente que la policía argentina o la Interpol, si él hubiera salido ilegalmente de ese país, den con su paradero. Si nos Es un ponemos, tema ya netamente policial. si nos ponemos en un escenario negativo, si por ejemplo la policía no logra ubicarlo ni detenerlo, ¿usted cree que esto se transformaría en una equivocación autoinfligida por ambos gobiernos? No, al contrario, si lo encuentran, creo que sería algo positivo, porque Claro, inmediatamente sería extraditado a Chile si y no lo sería encuentran. puesto a disposición de la justicia. Perdón, había dicho si no lo encuentran, si no logran ubicarlo ni detenerlo. Ah, si no lo encuentran. Claro. Bueno, si no lo encuentran, bueno, pasar a ser un prófugo, digamos. Ahora, vivir de prófugo es también una suerte de castigo, porque él no podrá tener relaciones fáciles ni con su familia, ni con sus amigos. Bueno, es un tema, digamos, siempre complejo. Ahora, no es la primera vez que una persona evada a la policía, digamos, y creo que además él tiene la experiencia como para poder hacerlo. José Antonio, pero llama la atención también el contexto de el escape. El otro día veía una entrevista que le hicieron a un vecino de Apablaza en Argentina diciendo que básicamente él tomó el colectivo y se fue muy tranquilamente cuando sabía que lo estaban buscando. No había ningún tipo de vigilancia y hoy día hay desconocimiento tanto en la inteligencia en Chile como en Argentina de su paradero. A ver, Chile no tiene ninguna responsabilidad porque no puede una policía extranjera actuar en otro país. Respecto a la Argentina, mientras no se dictara la orden de detención, en ese caso por parte del juzgado federal, que ocasionalmente, digamos, dirigía el juez Lijo, él era un ciudadano completamente libre, salvo que no podía salir de la Argentina. Ahora, a pesar de eso, se nos informó a la embajada que la Policía Federal lo monitoreaba de lejos. Y eso fue incluso denunciado por el abogado de Apablaza como algo ilegal. Y bueno, después él seguramente por su abogado supo que ya podía venir la orden de detención y decidió escapar. Ahora, puede ser dentro de la Argentina, como dice su abogado, porque es un país tan amplio, tan grande. Recuerden ustedes ahí como por años se escondieron también tantos prófugos nazis. O sea, hay muchos lugares despoblados donde se puede estar, o bien puede haber salido de la Argentina, o otra hipótesis, que haya pedido asilo en alguna, o amparo en alguna embajada en Buenos Aires, cosa que no sabemos. José Antonio, el caso de Sergio Laurino Apablaza fue lo que marcó la agenda en términos de noticias, pero también fue hablar sobre el tema Islas Malvinas, profesor de la Agenda de Integración Minera y Fronteriza. Usted lo señalaba, es una tradición ya que el primer viaje de un presidente sea a Argentina, y eso quiero preguntarle brevemente, ¿cuáles fueron las intenciones diplomáticas y políticas que tiene José Antonio Kast con Argentina, que es un gobierno donde tienen sintonía ideológica, y si usted cree que esta visita, que fue muy corta además, que fue un día donde hubo un desayuno en la mañana, donde fue también con el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, tuvo sentido desde la perspectiva
de marcar una posición, o fue algo más que tiene que ver con la sintonía ideológica y la tradición? ¿Usted vio peso diplomático en esta visita? A ver, lo que sucede es que los sistemas políticos de partido de los dos países son demasiado distintos. Hay que pensar que no necesariamente cuando hay afinidad ideológica puede haber buena relación. En el tiempo de la dictadura había plena afinidad y había además colaboración en el Plan Cóndor, y sin embargo estuvimos al borde de la guerra. Entonces hay que tomar estas cosas con cuidado. Yo creo que el único momento en que hubo afinidad real entre los dos países fue muchos años atrás, en el periodo del general Ibáñez, que coincidía ideológicamente con el general Perón. Fuera de eso, es muy distinto porque en Chile no existe el peronismo, en Argentina hasta hace poco no existían los partidos de derecha, no había la democracia cristiana prácticamente, y la llamada izquierda más tradicional es muy, muy mínima. Entonces, hay que tomar esto, digamos, con cuidado. Y digo, en el caso actual, si bien los presidentes coinciden ideológicamente, especialmente en lo que pudiera ser digamos, el neoliberalismo, o allá en Argentina se habla de anarcocapitalismo, son muy divergentes en el punto de vista cultural. Porque mientras el presidente Kast es un conservador de matriz católica, el presidente Milei es un anarcocapitalista que extrapola eso también al plano de los valores. Bueno, hay que ver cómo sucede, pero el comunicado conjunto y lo que se habló es digamos, una política de continuidad. Yo me alegro que sí, que el presidente Kast haya mantenido la tradición de apoyar la soberanía argentina de las Malvinas. Chile, desde la vuelta a la democracia, siempre ha presentado ese caso en Naciones Unidas, lo ha patrocinado y siempre estamos en esa posición. Entonces, que ahora lo reitere el presidente Kast, a mí me parece positivo. Y el resto son las cosas nuevas que se van planteando, como reforzar la conectividad energética, cosa muy importante, y también poder ver cómo complementar mejor el trabajo en la minería con las provincias del norte, que por tener litio y cobre van a tener que al final terminar exportando esos minerales por los puertos chilenos, y eso es una muy buena noticia para el norte del país. José Antonio Vera Gallo, tenemos una noticia de último minuto que no queremos aprovechar que usted está con nosotros para comentar. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, acaba de escribir hace muy poco en su red social, Truth Social, una que se lo quiero leer en vivo y que también reaccione con nosotros. Cortina de breaking news, porque esto es de alto impacto a propósito del ultimátum que hizo el mandatario estadounidense a lo que pasa en Irán y el estrecho de Hormuz. Esto es una alerta en tiempo real. Dijo Donald J. Trump, lo voy a traducir: esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso. Quién sabe, lo descubriremos esta noche en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Y rápidamente contestó Irán, que dijo mediante una de sus autoridades relevantes, dijo su presidente, estamos dispuestos a morir. El presidente iraní publicó un fuerte comunicado ahora de que termine el ultimátum de Estados Unidos. José Antonio Villaragay, usted que ha sido diplomático, que entiende los contextos internacionales y esto, ¿cómo lee esta situación que es noticia de último minuto y que es un ultimátum que quedan pocas horas para un ataque que sería realmente histórico y cambiaría el mapa también de lo que pasa en esa zona? Bueno, en primer lugar, me parece muy complejo, por no decir muy negativo, que se aluda a la destrucción de una civilización. Eso da la impresión que se está dispuesto a usar la bomba atómica. Como se hizo, Estados Unidos lo hizo después de la guerra o ya al final de la guerra con Japón. Espero que eso no sea así. O sea, porque romper el tabú del uso del arma atómica sería algo más que grave, digamos, y de consecuencia imprevisible.
El resto me parece que es algo que usa mucho el presidente Trump, que es amenazar y extender la mano para negociar. Es como cuando se negocia, me imagino, entre empresas para la venta de algo, uno amenaza y después está listo para ver si sube o baja el precio, en fin. O sea, pudiera ser que sea los últimos pasos antes de poder llegar a un acuerdo. Ahora, en todo caso, me recuerda mucho lo que escribió Huntington, un cientista político, analista internacional, años atrás, que fue muy criticado, sobre todo por la izquierda, porque él hablaba mucho que el siglo XXI sería el choque de civilizaciones. Y algo hay de verdad, o sea, aquí, digamos, hay una cierta incapacidad de comprensión del lenguaje entre el mundo, en este caso Estados Unidos, y el mundo de Irán, que tiene otro parámetro cultural para enfocar las cosas. Así que, bueno, esperemos que no ocurra lo peor, digamos. Estaremos muy atentos a eso porque es de máxima preocupación y alarma a nivel internacional, usted lo ha dicho, y esa imagen que usted pone, el uso de la bomba atómica después de los sucesos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, ¿verdad? Son para preocuparse a lo menos. José Antonio Viera Gallo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Turno M. No, muchas gracias a usted y suerte en todo.